Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este martes 25 de octubre. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas en el marco del Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Y pues para ello me encuentro muy bien acompañada de los coordinadores en Marcha para Jesús. Estoy hablando de José Luis Trejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, un saludo para todos. Qué bendición poder estar en esta mañana acá, ¿verdad? Y poder compartir con el pueblo cristiano un poco más sobre la Marcha para Jesús y que conozca también sobre lo que significa el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Así que muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a usted. También comentarles que me encuentro muy bien acompañada de también Pastor Amavilex Rodríguez, a quien también un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, un saludo a toda la teleaudiencia que nos sintoniza a nivel nacional y a nivel internacional. Y sí, en efecto, este día vamos a dar información muy importante sobre Marcha para Jesús y el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador, un decreto muy importante que debe de conocer no solamente la Iglesia Evangélica, sino toda la nación. Este gran evento, Pastor, se tiene previsto realizarlo este próximo sábado 29 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Quiero que compartan con nosotros cómo ha sido esa trayectoria, cuánto tiempo llevan ya de estar realizando este tipo de eventos, esta marcha. Sí, creo que lo más importante es que la marcha se celebra en el marco de la celebración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Entonces, quizás para entrar a la marcha vamos a hablar un poquito del porqué, ¿verdad?, del Día Nacional. Y es que en Chile se aprueba el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y luego un par de años después, a través de una segunda presidencia, se lleva a cabo lo que es la celebración del Día Nacional con asueto a toda la Iglesia Evangélica de Chile. Y por supuesto en El Salvador, pastores, líderes nacionales, hombres de Dios, se unen en un equipo y deciden también presentar una propuesta, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Y ahí pues empieza el proceso, ¿verdad?, hasta que se aprueba en el 2013 y después de ello empieza la celebración dentro del país como Día Nacional de la Iglesia Evangélica y ahora pues Marcha para Jesús entra dentro de ese marco de celebración. Ahí entramos con la marcha del sábado que va en ese marco de la celebración con una convocatoria nacional, ¿verdad?, para participar. Excelente. ¿Cómo es la aceptación de las personas? Es una emoción total. Tenemos alrededor de 15,000 personas las que llegan a ese tipo de eventos. Pues realmente, recordémonos que venimos de una pandemia. Exacto. Y lógicamente en el 2019, que fue cuando comenzó la pandemia, y ya nosotros aquí entramos en materia ya en el 2020, que ya no nos dejaban salir ni nada, y de eso prácticamente ya pasaron 3 años, pero 2 años de ellos completamente alejados los unos de los otros. Se dejaron de hacer muchas actividades, no solamente como Iglesia Evangélica, sino el país en general, ¿verdad? Entró en un receso en cuanto a convocatorias, en cuanto a diferentes actividades a las que estábamos acostumbrados. Entonces, ahora que retomamos ya de nuevo este proyecto, la gente tiene expectativa, la gente está contenta, porque es como que estemos ya dejando atrás la pandemia. Exacto. Y ya avanzando para algo mejor. Entonces, ¿qué trae la Marcha para Jesús? Trae alegría, trae gozo, trae expectativas de que nos vamos a reunir y que juntos vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Compártanos también un poco sobre las diferentes actividades que se van a realizar este sábado. El sábado 29, de hecho, aquí tenemos un afiche, lo vamos a mostrar perfecto, para que lo pueda producción ahí, ¿verdad?, quizás enfocar. A la 1 de la tarde nos pretendemos reunir en el Redondel Maferrer. Ahí vienen desde diferentes puntos del país, hermanos del oriente, del occidente, de la zona norte, de la zona central, zona sur de El Salvador. Y ahí nos vamos a concentrar, organizar, para luego descender sobre todo el Paseo General Escalón hasta la Plaza Salvador del Mundo, donde ahí pretendemos, ¿verdad?, cantar al Señor, orar. Vienen visitas que ya confirmaron su asistencia. El jueves empiezan a entrar visitas ya de Los Ángeles, California, de Dallas, Texas, hermanos que vienen de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de México incluso. Y esto lo digo en razón de lo siguiente: hermanos que están invirtiendo en sus pasajes, están haciendo, repito, una siembra en este país, desde otras naciones viniendo a la actividad, y cuanto más nosotros que estamos localmente dentro de la región, poder aprovechar, poder acompañar la actividad y juntos, como decía nuestro hermano Luis Trejo, darle gracias a Dios
porque si hay algo que no vamos a negar todo en este país, y lo acabamos de vivir, por cierto, un huracán, ¿verdad? Una tormenta que venía sobre toda la nación se parte en dos, justo, ¿verdad?, en las costas del Salvador. Eso es posible cuando la nación se une, cuando el pueblo clama a Dios y Dios responde. Y por no decir otra cosa más, ¿verdad? Dios nos ha acompañado. El tema de violencia que ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, y a las decisiones que de alguna manera han tomado, ¿verdad?, nuestros gobernantes, vemos un respiro de paz en nuestras comunidades, producto también de las oraciones de esa iglesia que le pide a Dios que nos ayude, ¿verdad?, en nuestra nación El Salvador. Algo muy importante que menciona, pastor, es la parte de mencionar, reafirmar la fe. En este mundo que hemos tenido tantos problemas, venimos de una pandemia, como lo dice pastor, venimos de problemas de seguridad. Tan importante es asistir a este tipo de eventos y que la gente se vaya a nutrir de la palabra de Dios. De hecho, uno de los efectos más grandes de la iglesia evangélica ha sido el cambio que se produce desde adentro hacia afuera en las personas. Nosotros vemos en todos los centros penitenciarios la iglesia evangélica presente, en todos los hospitales la iglesia evangélica presente, en todos los centros educativos la iglesia evangélica presente. Y podemos decir, en cualquier parte de esta nación y en cualquier extracto social tiene presencia la iglesia del Señor, y esos cambios que se producen en las personas definitivamente no pueden ser humanos. ¿Cuánto le costaría al Estado invertir en tratamiento psicológico para una persona violenta? Pero esa persona llegó a una iglesia, en cualquier denominación que sea, dobla sus rodillas y le pide a Dios que le ayude. Y son personas que luego se vuelven personas muy productivas en la sociedad y cambian esa línea, ese estilo de violencia en el que fueron criados muchos de ellos. Pero ¿quién es ese cambio? Dios, a través de la consejería de pastores, a través de la palabra de Dios y a través de su presencia en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, en este evento las puertas están abiertas para todo tipo de público, ¿verdad? Para todo tipo de público, es completamente gratis. Muy bien. Lo único sí, vayan preparados con ropa cómoda, lleven su gorrita, vayan relajados. ¿Por qué? Porque vamos a caminar, es saludable caminar, o sea, no vayamos a ver, es que está muy lejos, desde el redondel más Ferrer hasta el Salvador del mundo, que es la Plaza de las Américas, que es el nombre original, ¿verdad? Pero hay gente que está muy lejos y todo, no. O sea, vea de que es saludable caminar, vea de que esto es una fiesta, vea de que vamos a celebrar, y celebrando realmente no se siente, es como cuando usted va caminando y va platicando con alguien, ¿verdad? Usted no siente, de repente ya camina un gran trayecto. Entonces así mismo va a ser acá, que no solamente va a ser la marcha en sí, sino que creo que poco a poco vamos a ir develando un poco la actividad, pero van a haber bandas de paz. Creo que 7 bandas de paz, ¿verdad? Son las que... Bueno, hay más, porque hay gente que va a traer sus bandas de sus comunidades, exacto, ¿verdad? Batucada también. Sí, porque está abierto el evento para eso. Okay. O sea, está abierto para todo tipo de público. Quien quiera es bienvenido. No vamos a protestar por nada, no vamos a hablar en contra de nadie. El único fin es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Excelente. Por eso es que le hemos puesto ese nombre, Marcha para Jesús, ¿verdad? Okay. Así es que eso es lo interesante de esta marcha. Un tema muy importante que también estamos tocando acá es la inclusividad. Me gusta la parte cuando usted dice que no importa de dónde vengan las personas, claro, no importa su clase social, no importa qué problemas ha traído tras su pasado, pastor. Sí, algo que debemos de entender es que, repito, el Evangelio ha llegado a todos los extractos sociales. Tenemos incluso, ¿verdad?, en los 3 poderes del Estado, ahí está la iglesia evangélica también. Hay hermanos que se reúnen para orar en la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial, en el órgano judicial. Y es porque, vuelvo a repetir, hemos entendido que el que puede cambiar esta nación y lo está haciendo es el Señor, a través de sus gobernantes, pero sigue siendo el Señor. Y ese día, el propósito es exaltar el nombre del Señor. Voy a leer una base bíblica que también es importante en Romanos capítulo 1. Ahí nosotros podemos encontrar una palabra en la que el Señor nos invita a no avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué a no avergonzarnos del Evangelio? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, nosotros en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego pues continúa el versículo. Ahí vemos a una iglesia que sale a las calles a decir, yo soy cristiano, creo en Jesús, sé lo que Él hizo en mi vida y lo que está haciendo en mi familia, en mi comunidad y en mi nación, y vamos a darle gracias a Él. Y ahí entra todo el que esté agradecido con el Señor. Milagros, prodigios,
cuando hemos invocado al Señor en nuestra sala, en nuestro comedor, en nuestro dormitorio, quizás en el patio, ¿cuántos hemos levantado nuestras manos? Quizás todos los que estamos acá en el set, en algún momento le hemos dicho, Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos el auxilio de parte tuya, y Dios ha intervenido. Esa gente agradecida, esa gente que sabe que Dios no solamente hizo, sino que puede seguir haciendo milagros en su vida, esté invitada a darle gracias a Dios ese día. Y si alguien necesita de Dios, ese día puede ir a marchar y decirle, Señor, aquí vengo también, porque vamos a orar por ellos. Hay predicadores, nuestro hermano Dagoberto Miranda de Iglesia Elim, nuestro hermano J.C. Sánchez de Los Ángeles, California, también salvadoreño, van a estar compartiendo la palabra. Hermana Sararí, hermano Rogelio, que viene de Dallas, Texas también, ellos van a estar orando también por la gente, y con ello, pastores, iglesia, estarán orando por la multitud de personas y por la multitud de necesidades que se puedan presentar ese día delante de Dios. Muy bien. Estaremos hablando más adelante también del impacto de la iglesia evangélica en el país, pero en este momento quiero que comparta conmigo cuál es aquel impacto que causa el mensaje de la iglesia católica, del cristianismo, a aquellas personas que están en una situación muy problemática y que quieren buscar una oportunidad de salir de esa situación. Es que yo siento de que todo ser humano como tal tiene esa área espiritual. Okay. En donde siempre va a tener esa necesidad de buscar a Dios. Okay. Ahí es en donde entra la iglesia, ahí es donde entran los predicadores, ¿verdad? Nosotros, creo, somos testigos de esos, en el sentido de que cuando nosotros llegamos hace muchísimos años atrás, que estábamos, nuestra vida era un desastre, o sea, teníamos una vida tremendamente mal. En ese momento llegamos a una iglesia, Dios nos habla a través de la palabra, por medio de un hombre, de una mujer de Dios, y esa palabra llega a nuestra vida, y a partir de ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, y nosotros ahora nos ven ya como lo dice en la Biblia, en el endemoniado gadareno, que estaba en su juicio cabal, ¿verdad? Pero antes de eso no estaba en su juicio. Si el endemoniado gadareno vivía entre los sepulcros, lo aprisionaban con grilletes y con cadenas, y él rompía todo, maltrataba a todo el mundo. Pero cuando se encontró con Jesús, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, que quedó en su juicio cabal. Por eso es que ahora nosotros nos vemos bien guapos aquí, con corbata, ¿verdad? Sí. Y ya bañado y saco, cambiado. Pero no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Okay. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces, pero ¿cómo sucede? Cuando yo llego a una iglesia, cuando yo realmente reconozco que necesito de Dios, y reconozco que en mi situación en que esté, no hay nadie más quien me pueden haber muy buenos psicólogos, se respeta el trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, se respeta el trabajo de los consejeros, pero hay áreas en las que solo Dios puede trabajar en el interior nuestro. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando usted o yo me acerco a la iglesia, que llega a un nivel en donde ya Dios va obrando en nosotros, y de repente hay una transformación, ¿verdad? Y ahí es donde uno le agradece a Dios, porque ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes, sino que ahora somos diferentes, y lo más maravilloso de todo es que lo que hemos recibido de Dios tratamos también de compartirlo con otros, para que otros pasen el proceso que en algún momento nosotros pasamos. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, retornamos con más de este importante tema, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. No nos cambie, retornamos enseguida. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos hablando sobre el evento que estará este próximo sábado 29 de octubre, precisamente conmemorando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica de El Salvador. Y yo quiero conocer un poco cómo ha sido esta adaptación después de un encierro de pandemia. ¿Qué es lo que las personas le solicitaban a ustedes, pastor? ¿Qué es lo que ellos decían? Ya necesitamos nutrirnos de una palabra de Dios, necesitamos convivir, porque no es lo mismo. Muchas personas dicen, no es necesario ir a la iglesia, pero realmente es un acto simbólico, es un acto lleno de amor que le ayuda muchísimo más a que nada más esté encerrado usted en su casa. La Biblia nos recomienda no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque se hace una muy mala costumbre no ir a la iglesia. Okay. Debemos de practicar los buenos hábitos y las buenas costumbres, y entre ellas ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es una muy buena costumbre. Bien, nosotros como iglesia enfrentamos una serie de dificultades de muchas formas, pero una cosa que sí yo pude observar, vivir de manera personal en medio de una pandemia, es que la necesidad de la gente hoy en ese proceso, en esa etapa, los hizo buscar más de Dios a muchos de ellos. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de incluso tener las patrullas de la policía a nuestra disposición. Nunca se había dado eso en la historia, de que se nos prestaran las patrullas para nosotros ir a predicar a las calles y a las comunidades. Por supuesto, todo el mundo en cuarentena oían la sirena de la patrulla de la policía y la gente se asustaba y decía, algo está pasando, porque todos se imaginaban a ver cuántos muertos van a sacar de aquí. Pero de repente oían el mensaje del evangelio a través de los altoparlantes de la sirena de la policía. Privilegio que tuvimos de predicar en comunidades como Popotlán, Valle Verde, bueno, los municipios de Apopa, Guazapa, Nejapa, Tonaca, Aguilares, estuvimos en toda esa región, los pastores de la zona norte, y creo que los pastores de la zona central también, occidente, oriente, todos tuvimos ese privilegio. Porque se entendió, y qué bueno que el gobierno lo entendió, que las autoridades lo entendieron, que solo Dios podía parar esta nación en ese momento. Que cuando mirábamos videos de otras naciones, observábamos los miles de muertos en otros países, y ver que El Salvador, repito, por la gracia de Dios, y lo vamos a reconocer, nos guste o no también, a muchos, que también las decisiones del Estado fueron importantes y claves para ese proceso. Y vemos un país en cuarentenado, pero al mismo tiempo, de alguna manera, con una necesidad espiritual profunda. Nosotros entramos a comunidades donde al oír la gente que se predicaba en altoparlantes y que oraban por ellos, por sus casas, por sus hijos, algunos incluso abrían los al aire, ¿verdad? Y desde ahí se ponían con sus manitos a orar con nosotros. Y algo que me parece importante mencionar es que Dios no es una religión. Y aquí quiero dejarlo bien enfático este punto. Dios no es una religión. En la tierra hemos despedazado a Dios en denominaciones, religiones, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que Dios uno es y es uno para todo el universo y toda la creación. Entonces cuando llegábamos a orar a las comunidades, nunca preguntábamos, bueno, pasen los evangélicos porque vamos a orar solo por los evangélicos. Orábamos por todos. Incluso aquellos que no eran ni evangélicos, ni cristianos, ni de ninguna denominación, ni de ninguna religión, pero que en ese momento abrieron su corazón. Se llenaron de fe. Porque estaban necesitados. Sí. La necesidad nos hace buscar a Dios. Y entonces la pandemia fue un instrumento poderoso para llevar la palabra de Dios a personas que muchas veces miraban la predicación del evangelio o la iglesia como algo para ignorantes. Ahí se dieron cuenta que esos ignorantes, que así como nos miran, ¿verdad? Muchas veces tenían la fe y la convicción y la paz que ellos necesitaban. Porque hubo mucha de esa gente que nos llamaba y decía, mire, yo no creo en Dios, pero quiero pedirle que si pueden orar por mi familia, pueden orar por mí, mis hijos están preocupados, no podemos dormir. Y se les daba una palabra, se oraba por ellos, se predicó a través de las redes sociales. Vimos a muchos pastores que estaban escondidos, ¿verdad? Sacar su teléfono, ponerlo en un trípode, ¿verdad? Que compraron por ahí, y empezar a predicar, a hacer sus pininos, empezar a predicar en las redes. Salieron muchos teleevangelistas en esa circunstancia, ¿verdad? Se sumaron una cantidad de personas predicando por todos lados, gente humilde, gente sencilla incluso para expresarse, pero qué lindo fue y poderoso ver a alguien del mercado, por dar un ejemplo, agarrar un teléfono, un poco doblada la imagen, pero predicaban y oraban por la gente y la gente les escribía, ore por mí, estoy en tal colonia, estoy en tal comunidad. Entonces, aunque fue algo difícil para el mundo, de alguna manera fue una bendición también, porque logramos, repito, predicar el evangelio y llegar a la vida de aquellos que lo necesitaban. Y hoy, después de la pandemia, vemos a mucha gente convertida al Señor,
y mucha gente agradecida. Por eso Marcha para Jesús es la oportunidad para decirle gracias, porque los que logramos sobrevivir el COVID-19, los que logramos sobrevivir el huracán que vino, ¿verdad? Los que hemos logrado sobrevivir el fenómeno de violencia en este país, deberíamos de ser la gente más agradecida de la faz de la tierra. Perfecto. Marcha para Jesús, sábado 29, una oportunidad para ir y decir gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi nación, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestro país, El Salvador. Excelente. Más que un acto de fe al llegar a este evento tan grandioso como lo es la oración, las bendiciones recibidas, ¿qué me tiene usted que decir de qué expectativas se esperan para esta marcha? Realmente las expectativas son grandes desde que uno comienza. Yo creo que aquí actúa mucho la fe. Okay. Mucho el hecho de entender que tenemos a un Dios grande. Y que ese Dios grande, siempre y cuando las cosas se hagan en dirección a bendecir a otros, Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre va a mover su mano. Algo que quizás es muy interesante que lo sepan todos es que esta marcha está funcionando con fondos propios de cada congregación y de cada iglesia. Aquí no se trata de Han hecho un doble esfuerzo. Claro, no se trata de que de fuera nos vino una donación tremenda. ¿Qué es lo primero que comentan las personas? No, o sea, cada iglesia, el pastor Amavilex tiene su iglesia, su servidor tiene su iglesia, pastores, como él ya dijo, en Oriente, en Occidente, en el norte de San Salvador, se están uniendo a la marcha, pero con fondos propios. O sea, ellos diciendo, nosotros vamos a poner nuestro transporte, nosotros lo vamos a pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos unirnos a esta alegría, a este gozo. Y llevar alegría a más personas. Claro, también. Y que quieras o no, esto es como la risa, ¿verdad? Se contagia, pero lo que quizás más nos admira a nosotros, aparte de las expectativas que son grandes, es el hecho de que Dios es tan fiel y que Dios va proveyendo todo lo necesario. Él sabe cómo lo va llevando, Él sabe cómo lo va haciendo, y Dios está sorprendiéndonos a cada momento. Veníamos platicando con el pastor ahora que veníamos para acá, que me venía diciendo, fíjese que ayer se secó un hermano y que dijo que nos van a dar 100 bolsones de agua. O sea, por decir algo, ¿verdad? Algo quizás tan sencillo, pero así Dios lo sorprende. O sea, Dios lo que dice es, a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro dijo, Señor, si eres tú realmente, dime que yo voy a ti, ¿verdad? Y yo voy. Ven, le dijo. O sea, ¿qué espera el Señor? Que nosotros demos el primer paso. Luego Él nos va a ir sosteniendo en el camino. Entonces, las expectativas que tenemos nosotros es como un resurgir, lo voy a llamar de esta manera, un resurgir de la iglesia evangélica. Un hecho de que hemos estado quizás como escondidos en el sentido de que la pandemia nos ha tenido, porque hay gente, hay que ser muy claros, hay gente que todavía tiene miedo, hay gente que todavía está con esa cuestión de que quedaron ese trauma, ¿verdad? Será porque perdieron un familiar o algo, pero hay gente que todavía tiene eso. Entonces, ahora, ¿de qué se trata esto? De que se llene de fe, de que salga a las calles, de que es más poderoso al que vamos a ir a proclamar ese día que cualquier pandemia. Exacto. Porque quizás solamente ya para terminar esto, el pastor decía algo, yo igual salí con patrullas de la PNC a orar por las diferentes comunidades de mexicanos. Yo estoy en la zona de mexicanos. Y es cierto, hay que reconocer algo. El gobierno hizo un buen manejo de la pandemia. Eso es cierto, eso no se le niega, se reconoce. Pero también, si hablamos de la iglesia, es lo que decía. Jugaron un papel muy importante. Y no solamente la iglesia evangélica, la iglesia católica, todo aquel que creía en Dios, se volcaba a Dios. Fue la única salida que nos quedó. Yo pienso que esa pandemia, Dios la permitió, porque Él quería que nos volviéramos a Él, que lo volviéramos a buscar. Okay. ¿Pasó lo que pasó? Sí pasó. Pero aquí estamos, usted está aquí, yo estoy aquí. Sí, muchos se fueron, claro. Pero al menos a nosotros Dios nos preservó y nos toca seguir adelante en esta vida, inyectándole fe a la gente para que vayan, para que se unan, para que proclamemos que Jesús es el Señor de El Salvador. Muy bien, muy bien. Quiero también que compartan conmigo, con nuestros amigos televidentes, en estos eventos tenemos muchos milagros. Hay personas que van totalmente llenas de fe y que muchas veces no comparten lo que les ha sucedido, pero
les hace un cambio total a su vida, el poder acercarse a una iglesia, el poder acercarse, ¿por qué no?, por primera vez a un evento, a oraciones por la salud, por la familia, por lo que sea, pastor. Sí, hay algo que no podemos olvidar, y lo voy a leer por acá, estaba ubicando. Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de Jesucristo. Dice, por lo cual Dios, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué vamos a hacer ese día? Marcha para Jesús. Okay. Me dijo un hermano, por Jesús. Está bien, también le dije. Por Jesús, para Jesús, como usted quiera. El propósito es exaltar el nombre del Señor. Si vemos la Biblia nos habla acerca de milagros hechos en el nombre del Señor. Exacto. Ya, más a todos los que creen, ¿verdad? A todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando de creer en Jesús, en el Señor como nuestro Salvador personal. Vemos en Marcos también que nos habla acerca de la fe, el capítulo 16, y él nos habla que en el nombre de Jesús nosotros echaremos fuera demonios. Exacto. Porque la Biblia nos habla de varias líneas de problemas en el ser humano. Entre ellas están los espirituales meramente y lo que tiene que ver con problemas físicamente, ¿verdad? En el sentido de una enfermedad física, en el sentido de una enfermedad espiritual que se puede manifestar incluso con los mismos síntomas de una enfermedad física. Pero el punto es que el que sana, sea uno o lo otro, es Dios. En el nombre del Señor, nosotros hemos ministrado liberación, nosotros hemos ministrado sanidad, y yo he visto personas levantarse de una silla de ruedas, no porque yo grite más, porque yo sea el super evangélico, sino porque esa persona creyó en el nombre del Señor. Exacto. Y se le digo, si usted le cree, Dios lo puede levantar. Yo tuve una experiencia en el estadio de Apopa, estábamos en un evento, Día Nacional de Oración, hace unos años atrás, llega una persona en silla de ruedas, y la hija estaba ahí, de repente dan la vuelta y empiezan a salir del evento, y yo me acerqué a ellos y le digo, no se vayan, vamos a orar por ustedes. Dice, sí, pero ya es noche. Y le digo, no, solo vengan, acérquense. Y tengo el video de eso, por cierto, en YouTube. Y llegamos a la orilla de la tarima, y le digo yo al abuelito, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Y él no podía hablar, solo me hizo, sí. Entonces páresele. No le dije, yo soy el poderoso aquí, no, Él es el todopoderoso. Usted con la fe también puesta. Claro, yo creyendo que Dios lo iba a hacer. Y le digo, entonces si usted cree que Dios lo puede sanar, que el Señor lo puede sanar, párese. Y se puso de pie. Y le digo yo, bueno, si ya se paró, camine. Y empezó a caminar. Así. Los milagros ocurren en el momento que uno menos se lo espera. Y Marcha para Jesús es un tiempo especial en el que si alguien le cree a Dios, ojo con eso. Excelente. Nosotros creemos a Dios, pero es una combinación. Jesús dijo, ¿verdad?, acerca de los milagros también por tu fe. O sea, se combina la fe del que tiene necesidad y la fe del que también va a ministrar. Y en algún momento creería yo que ni la fe de aquel ni la de uno, sino que Él en su gracia sana a quien Él quiere sanar. Porque lo he visto también, personas que no son creyentes han llegado a un evento un poco escépticos, ¿verdad? Dicen, ¿será, no será? Y de repente se paran y pasan a testificar que Dios les ha sanado en alguna situación de su vida. Entonces, yo me quedé sorprendido porque honestamente, por esa persona yo ni siquiera dije, Señor, hace tu obra en él, nada, solo le dije, se paró y le dije, hermanito, le digo, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Y solo me hizo con su cabecita así. Entonces páresele. Y vi que se agarró de la sillita de ruedas y se paró. Le dije yo, esto, ¿verdad? Como Dios hace, ¿verdad? Y le digo, ya se paró, camine. Y empezó a caminar. Y ahí me di cuenta que Dios no necesita de nuestra ayuda humana. Por supuesto, Él nos demanda que nos esforcemos, que le busquemos, y que la gente que en algún momento dice, voy a ir, ¿verdad?, a la actividad, voy a creer que Dios va a hacer algo en mi vida, porque yo voy a pedir a los pastores, voy a pedir a las visitas internacionales, hombres de Dios y mujeres de Dios, a todos en algún momento en la actividad, que oremos por la gente que tiene necesidad. Y ahí todo el que tenga necesidad puede ser sorprendido por Dios. Excelente. Y visitado por Dios en ese lugar, ¿verdad? Un Dios de milagros, sin duda, ¿verdad? Milagros. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque.
Gracias por acompañarnos. Ya retornamos con más de enfoque. En los bloques anteriores hemos hablado, por supuesto, sobre la conmemoración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Hemos abordado un importante tema de cómo la vida de muchas personas cambia a raíz de buscar la presencia de Dios a través, por supuesto, de una iglesia, de un evento como el que se estará llevando a cabo este próximo 29 de octubre. Y yo quiero mencionar y compartir con ustedes diversos impactos que tiene la iglesia evangélica en el país, especialmente en el impacto social, pastor. Tenemos en cuenta que muchas personas no saben el trabajo de ustedes que realizan en los diferentes centros penales, donde tenemos la oportunidad de conocer que muchas personas han cambiado su corazón, su pensamiento, a raíz de la palabra de Dios que ustedes les llevan. Sí, la verdad que la presencia de la iglesia evangélica en este país, por más de 127 años a este momento, no se puede cuantificar numéricamente hablando el aporte en toda su estructura social que trabaja, pero se puede mencionar. Okay. Y entre ellos tenemos iglesias que tienen orfanatos, asilos, guarderías, centros de rehabilitación, consejería familiar, alimentos para indigentes. Usted va a ver iglesias que andan con sus carritos, sus camiones en todo San Salvador durante la noche, dando pancitos, café. Hay iglesias que tienen su ministerio pan y chocolate, otros pan con pollo, otros pan con frijolitos, pero vemos a la iglesia todos los días haciendo su trabajo, en los parques, ¿verdad? En todos lados. Proyectos de alfabetización, orientación a la niñez. Yo mismo pertenecí a Alfalizal, Alfabetización y Literatura en El Salvador, y a través de ese proyecto eran miles de niños anualmente lo que se les llevaba un proyecto de alfabetización hasta sus comunidades, cantones, en Occidente, en la zona de Oriente, en diferentes puntos del país. Luego también vemos a incluso pastores con conferencias de principios y valores que son tan importantes en las escuelas, en las comunidades. Yo he dado conferencias de educación sexual. Okay. Estudié bachillerato en salud y ahí nos entrenaron y capacitaron a través de la Asociación Demográfica Salvadoreña. Y yo he ido, ¿verdad?, voluntariamente a las escuelas a enseñarle a los niños a cuidarse, a enseñar a los niños sobre el tema de protegerse, el tema de buscar a Dios, ¿verdad?, el tema de cambiar su dirección en la vida, porque muchos de ellos están desorientados. Una orientación, un consejo le puede cambiar la vida a un joven, y esa es parte del trabajo social de la iglesia. El aporte en los centros penitenciarios, ahí vemos ministerios de cárceles que van con camiones llenos de muchas veces elementos necesarios dentro de una prisión, que son parte de la siembra que hace la iglesia evangélica en esos centros penitenciarios. Hoy por hoy, pues por supuesto no se puede por el tema de cómo están funcionando los centros penitenciarios, pero siempre lo ha hecho la iglesia, llevando literatura, llevando Biblias, Nuevos Testamentos y muchas veces alimentación. Vemos también el apoyo, ¿verdad?, en la parte técnica, contable, empresarial. Nosotros hemos dado cursos de emprendimiento en nuestras iglesias, donde la gente dice, no sé qué hacer, estoy sin trabajo, he tocado puertas, no se abren, y le enseñamos a hacer champú, le enseñamos a hacer esto, a hacer costura, y hay gente que ya tiene su propio negocio de eso. Tenemos un ejemplo en Guazapa, hay una familia, ¿verdad?, de hermanos, hermana Sonia y hermano Alexis. En una prédica me dicen ellos, yo dije, es necesario que cambiemos a una visión de ser cabeza y no cola, de ser empresarios y no empleados. Y se quedaron ellos con ese, ¿verdad?, gusanito, le llamamos nosotros, ¿verdad?, ese buen sabor de boca, y se reunieron en la familia y dicen, nosotros sabemos estampar, tú sabes coser, empecemos un negocito de eso. Y empezaron ellos con una máquina de coser, y porque yo lo vi, empezaron con su máquina y el hermano estampaba las camisitas y ella las bordaba. Hoy tienen 10, 12 personas trabajando ahí, reparten su producto en Sonsonate, ¿verdad?, en Santa Ana, en San Miguel y en otras partes del país. Y tiene ahora ya su pulpo para la impresión serigráfica y hacen una cosa lindísima. Y producciones también. Y ya le dan de comer a otra gente. Entonces el aporte social de la iglesia no está limitado. Se ha extendido a lo largo y ancho de esta nación. Ha levantado a muchas familias.
y podríamos seguir hablando mucho más de lo que la iglesia aporta, aparte de lo social. También tenemos el ejemplo, pastor, hablábamos fuera de cámara de que muchas personas tienen a veces miedo el poder evangelizar perteneciendo de un municipio a otro que sea, por así mencionar, lo contrario, pero en su caso usted pasó una experiencia donde sí le permitieron que nada más lo que estas personas necesitaban era conocer de la palabra de Dios. Claro, era lo que estábamos platicando fuera de cámaras. Estamos viviendo una etapa en donde poco a poco vamos saliendo como país de una violencia sectorizada, o sea, jóvenes sin ser nada no podían entrar en otros lugares porque vivían, se supone, en una zona contraria a lo que las otras personas sostenían. Pero en el caso de nosotros como pastores, digo nosotros porque creo yo que esto es a nivel general, en el caso de las pandillas, ellos a nosotros nos tienen un respeto. De hecho, ellos tienen un código, lo voy a llamar de esta manera. Se lo digo porque yo lo conocí, yo he trabajado muy de cerca con algunas personas que han estado metidas en este tipo de situaciones. Okay. Y ellos dicen de que hay dos maneras en cómo usted puede salirse de la pandilla o como yo puedo salirme. Número uno, muerto, lógicamente, ¿verdad? Es cuando ya por alguna situación pues lo matan. Y número dos, que usted vaya a una iglesia cristiana. Si usted se va a salir es porque usted va a cambiar de vida. Entonces ellos tienen ese concepto de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es un ente que transforma, ¿verdad? Lógicamente no nosotros, Dios a través de cada uno de nosotros. Y esto hace que ellos nos lleven como a ganarnos el respeto de parte de ellos, que no cualquiera, ¿verdad? Exacto. Pero por lo menos en mi caso, a donde nosotros comenzamos la iglesia hace 8 años atrás, era una zona contraria a donde yo residía normalmente. Recién llegado, yo comencé a caminar, ¿verdad?, por la colonia donde está la iglesia, y pues caminando en uno de los pasajes, de repente se me acerca un muchacho, ¿verdad?, y me dice esta palabra, me dice: pastor, ¿qué tal? Bien, le digo, ¿y vos qué tal? Muy bien, me dice. Sin conocerlo. Sin conocer, o sea, yo no lo conocía a él, ¿verdad? Pero como me habló, bueno, ¿verdad? Entonces él me dijo las siguientes palabras: mire, me dijo, solo quería decirle que nosotros ya sabemos de dónde usted viene, nosotros ya sabemos dónde vive, ¿verdad? Y sabemos de que la zona donde usted viene es contraria aquí, pero solo quiero decirle que con nosotros aquí no va a tener ningún problema, que nosotros respetamos su trabajo y que cualquier cosa usted nos diga, porque nosotros aquí estamos para servirle. O sea, estas personas que le digan eso a uno es porque de alguna manera reconocen que de alguna manera nosotros estamos siendo de bendición. Exacto. Y yo lo he vivido por experiencia propia, ¿verdad? Había un muchacho que era el palabrero en ese tiempo de la colonia Ibu, ¿verdad? Aquí por la zona de Santa Anita. Okay. Y yo tuve la oportunidad de platicar con él. 15 años tenía él en ese tiempo. Literalmente yo comencé a platicar con él como a las 9 de la noche y comenzó a contarme su vida, cómo había él comenzado en las pandillas y todo. Y me llamó la atención que a los 15 años él ya era el palabrero de la zona esa. A muy temprana edad. A muy temprana edad. Y a sus 15 años, lo tremendo es esto, a sus 15 años yo le pregunto: mire, ¿ya cuánta gente me ha dado? Como a 15. Pero lo dicen con tanta frialdad y lo dicen con tanta naturalidad que usted dice, si es un muchacho y un muchacho que ya tiene tantas muertes en su responsabilidad. Y la situación fue de que platicando y me dijo: ¿usted cree que Dios pueda perdonarme? Claro que creo, claro que creo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, la palabra dice que Dios no vino por justos, Dios vino por pecadores. Él no vino por sanos, Él vino por enfermos, ¿verdad? Entonces, para terminar, de las 9 de la noche que comenzamos, terminamos a la 1 de la madrugada platicando. Pero este muchacho terminó arrodillado, llorando, pidiéndole perdón a Dios y diciendo: yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Cuál es el efecto? Que nosotros nos ganemos un respeto de parte de ellos. Porque ellos saben de que si se meten con nosotros,
¿verdad? Es como que si están violentando una ley divina, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido acceso a lugares en donde ni la policía puede entrar. ¿Y qué se siente? Uno se siente, bueno, yo he entrado en lugares como la Iberia, aquí por la Tiendona, lugares peligrosos, Sí. ¿verdad? He entrado a lugares como el Tikal, Valle del Sol, que son lugares que, ¿verdad? Entramos a diferentes, los Atlanta, que la iglesia está enfrente de los condominios Atlanta. He entrado a la San José Soyapango, ¿verdad? Y al principio uno, como ser humano, estoy hablando como humano, ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no lo tiene miedo? Pero cuando ya ustedes lo ven y se le quedan viendo y lo ven con una Biblia, es una vez en Majucla, y veníamos de una célula y un hermano nos llegó a traer y dice el hermano, ve, dice, ahí hay pan, dice, compremos pan para cenar, y paramos el carro. Inmediatamente lo paramos y nos rodearon el carro, quién sabe cómo nos dieron, muchachos, nos rodearon, y cuando vieron la Biblia, no, hermanos, con ustedes no hay nada, compren y no sé qué. Entonces uno se siente al final bien, o sea, al principio sí como humano, ¿verdad? Porque también han habido pastores que han tenido problemas, pero como humanos sí, en algún momento hay miedo, pero también cuando usted mira que en el fondo este tipo de personas, por muy malas que sean, son necesitadas de Dios, necesitan a Dios así como usted lo necesita, como yo lo necesito, y que muchos de ellos han sido transformados no por la palabra de un pastor, sino por el Espíritu Santo de Dios que ha obrado en sus vidas. Eso es bien satisfactorio, saber que el único que puede cambiar una sociedad es ese Jesús para el cual vamos a marchar este próximo sábado 29 de octubre. Excelente. Es lo que comentábamos también fuera de cámara con el pastor, el hecho de que muchas personas en centros penales realmente le han dado un giro totalmente diferente a su vida, y usted me comentó algo, que ellos dentro del penal han llegado a un encuentro muy cercano a Dios. Las experiencias de los pastores, si las vamos sumando, son miles y miles de experiencias en las que hemos visto personas que vienen de un mundo de violencia, un mundo de drogadicción, de ataduras, y han sido liberadas por el poder de Dios. Y definitivamente muchas personas, incluso dentro del centro penitenciario, son más libres que los que están afuera. Porque algunos allá adentro han recibido al Señor, doblan su rodilla, le dan gracias a Dios. Por supuesto, están cumpliendo con la responsabilidad de pagar por sus delitos. Pero dentro de su corazón tienen esa paz que muchos aquí afuera no la tienen. Perfecto, pastor. Y eso es algo que hay que hacerlo notar, porque cuando Jesús entra a la vida de un ser humano, esté encerrado, esté afuera, esté aquí, esté allá, es la persona más libre y la persona con mayor paz sobre la faz de la tierra, porque es una paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Así es la paz de Dios en cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano, por supuesto que si alguien ha cometido un delito o ha infringido las leyes, ¿verdad?, de nuestro país o de cualquier país, tendrá que pagar las consecuencias. Pero yo me quiero referir no a eso, sino a la libertad que ellos dentro de su corazón encuentran cuando el Evangelio se les es predicado. Por supuesto, al penal se le llevan Biblia, ¿por qué no se la deberíamos de dar mejor antes que entren a un penal? ¿Por qué no llevarla a las comunidades? A lo mejor, si queremos decirlo en los centros educativos, compartirles, no hablo de la perspectiva doctrinal, ni desde una perspectiva de iglesia, si lo queremos llamar así, pero que lean un proverbio, que lean un salmo, que no tiene nada que ver decir de tal religión, sino el hecho de que la palabra llegue a los centros educativos les causaría a muchos de nuestros jóvenes un impacto positivo antes que lleguen a un centro penitenciario. Porque allá queremos aparecer a los penales con el montón de Biblia, y está bien, porque allá hay tiempo para leer, meditar, reflexionar y todo lo demás. Pero qué bonito fuera que se lo lográramos dar antes de que ellos cometan un delito, antes de que ellos cometan un error, antes que un joven esté atentando contra su propia vida, incluso a través del suicidio. Llevarles ese mensaje. Entonces, Marcha para Jesús es para eso. Es para decirles, hay una solución, hay una esperanza. Se llama Jesucristo de Nazaret.
Así es. Bueno, nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque retornamos en breve con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso y pues la invitación está hecha. Recuerde, este próximo sábado 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Y acá los pastores tienen un importante mensaje para compartir con ustedes. Pastor, por favor. Bien, aclararle a todos que no es el evento de una denominación ni de una iglesia local. Es el evento de toda la iglesia en sus diferentes denominaciones. Vamos a celebrar Marcha para Jesús. Usted está invitado. Recuérdese, día sábado 29 de octubre a la 1 de la tarde, Redondelma Ferrer, punto de reunión. Y ahí, sobre el Paseo General Escalón, vamos a marchar y vamos a exaltar el nombre del Señor. Perfecto, Marcha para Jesús. Pastor, usted también unas palabras que tiene para nuestros amigos televidentes. Solamente quizás recomendarles, ya anteriormente dije alguna parte, vayan con ropa cómoda, zapatos cómodos, su gorrita, si quieren llevar sombrilla, llévenla. Okay. Lleven agua, por favor. Hay algo que yo quiero rápido. Estuve en un evento el día sábado y en ese evento una soda en lata valía $2. Una botellita de agua valía $1.50. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy en contra de los emprendedores. De lo que estoy en contra es que se aprovechen de la situación. Exacto. Para querer, sacar más, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué, pero en actividades así lo venden todo caro. Entonces, llevemos agüita, vayamos bien hidratados, ¿verdad? Y con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tenga preparado ese día para todos nosotros. Los esperamos 1 de la tarde, Redondelmas Ferrer, a gozarlos con los que se gozan. No importa, no hay restricción para la entrada de personas y es totalmente gratis. Totalmente gratis. Quien sea puede llegar, están invitados todos. Lleve su mascarilla si usted desea. Use las medidas de bioseguridad, no hay problema, ¿verdad? Pero lo importante es que se una a esta bendición y ojalá se anime y vamos a marchar ese día. Excelente, excelente. Yo quiero agradecerles de todo corazón, Pastor, el hecho de habernos acompañado esta mañana, compartir esas experiencias tan bonitas con nuestros amigos televidentes. En fin, no alcanzaría acá una mañana completa para conocer todas las experiencias que ustedes como iglesia han vivido. Muchas gracias a todos los televidentes de Enfoque y que están pendientes de estos programas tan importantes para nuestra nación. Y esta información, tome nota, va a estar en las redes sociales, va a ser transmitida, ¿verdad?, a través de los medios. Replíquela, compártala y juntos podamos exaltar el nombre del Señor este sábado 29. Excelente, Pastor. Muchísimas gracias también por habernos acompañado esta mañana. Lo esperamos pronto. Primeramente, Dios, gracias a ustedes, de verdad que nos abrieron las puertas de este lugar de Enfoque, Canal 8, muchas gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y pues, primeramente, Dios, nos vemos el día sábado todos, ahí nos saludamos, nos abrazamos, nos tomamos un café o una botella con agua, pero lo importante es que vamos a estar juntos. La palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que ese día los esperamos. Dios me lo bendiga a todos. Muy bien, amén, así sea. Y de esta manera nos despedimos, amigos televidentes. Muchísimas gracias a usted, por supuesto, por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.